La gente por allí no tiene muy en claro, la gente, digo nosotros, los ciudadanos de a pie, cuál es el alcance del pagar ganancias, de no pagar ganancias, quiénes están exentos, cómo se arma la cosa, para que nos aclares un poco a todos. Bueno, el impuesto a las ganancias es un impuesto que se tributa en función de lo que cada uno va Percibe. ganando, digamos, tanto sea de rentas como del trabajo personal. Lo que está... ¿Es lo mismo ser acreedor de un sueldo como laburante que alguien que lo percibe como renta? En teoría sí, en la práctica no, y ese es el grave problema del sistema. Es decir, el concepto es, la gente paga de acuerdo con lo que gana. El que más gana, más paga, y hay una escala normalmente creciente para que a mayor ganancia, mayor alícuota de impuestos. Esto ocurre en todo el mundo. Bien. En la Argentina hay una categoría, que es la llamada cuarta categoría, que son los que trabajan, somos los que trabajamos los frutos del trabajo personal. Bien. Para diferencia de los que viven de rentas, que después vamos a hablar de eso. Esos trabajadores o sujetos que viven de su trabajo pagan impuesto a las ganancias también en alícuota progresiva, pero tienen un mínimo no imponible, es decir, un ingreso por debajo del cual no pagan. No se paga. Los que ganan muy poco no pagan, los que van ganando más pagan. La discusión, el gran debate es dónde debiera estar esa línea de flotación, ese techo o ese piso, ¿verdad? ¿A partir de qué ganancia? Normalmente, todos los años se iban ajustando estos valores en función de los aumentos de sueldo, aunque en realidad siempre se quedaban un poquito atrás. Rezagados. Es decir, si el aumento del sueldo... Anualmente se actualizaba. Anualmente, porque el pago del impuesto de ganancia es anual. Sí. Se calcula, se anticipa mensualmente, pero el ejercicio es lo que uno ganó en el año. Bien. Entonces, ahora nos encontramos que por efecto de los aumentos de salario, por efecto de la inflación y por no haber levantado ese techo, estamos hablando de que cualquier trabajador sin cargas de familia que gane más de 5.700 pesos, o 6.000 digamos, empieza a pagar impuestos a las ganancias, primero un 9% de lo que gana por lo que excede de ese mínimo y va subiendo hasta llegar al 35%. Y los que tienen cargas de familia, que siempre se da el otro ejemplo, trabajador casado con 2 hijos, 8.000 pesos. Entonces lo que se está discutiendo ¿es justo que la gente que pase esa barrera ya empiece a pagar o ese techo debiera estar mucho más arriba para que paguen los que realmente ganan buena plata, ¿verdad? Yo creo en ese punto que hay que reivindicar que un señor que es gerente de una compañía gana 100.000 pesos por mes tiene que pagar impuestos a las ganancias, indudablemente. Ahora, ¿está bien que la gente que vive de su laburo con esos montos esté pagando? Me parece que la opinión generalizada, independientemente del sindicato o del partido político al que pertenezca, es que eso no es correcto. Y agreguemos un dato más. Perdón, ¿en el mundo se implementa de qué manera? Es muy parecido a esto. Los topes son como en nuestro Lo que pasa caso, es que es muy difícil medir más... los topes porque también los salarios tienen otras, digamos, otra moneda. Claro. Es decir, a lo mejor, seguramente no, a valores equivalentes seguro que no, porque los salarios argentinos a nivel mundial son bajos en relación con el resto del mundo. Es decir, miramos los salarios del primer mundo, en euros la gente gana más. Ahora, lo más grave de esto es que hay un montón de gente que no paga impuestos a las ganancias. Las rentas financieras, es decir, las ganancias que produce tener la plata a plazo fijo, tener acciones, títulos de deuda pública que dejan buena guita, y que pueden ser millones de millones, están exentas. Se presentan, mire, yo gané 5 millones de pesos este año en plazo fijo. Ah, bueno, como no, vaya nomás, no paga nada. En cambio, yo gané 10.000 pesos mensuales. Ah, usted paga. Eso es manifiestamente injusto. Si pensamos que tenemos que marchar hacia un país con mayor equidad, tenemos que ajustar el sistema tributario porque es absolutamente inequitativo. Este empecinamiento presidencial de no modificarlo, ¿se debe a un empecinamiento per se o porque no hay dinero suficiente como para esta recomposición salarial? Porque al ciudadano común le genera una duda el hecho que, por ejemplo, se haga esta oferta de casas para todos y se ponen más de no sé cuántos miles de millones de pesos que son parte de la plata de los jubilados, por ejemplo, o en este momento el crédito que ayer a través de ANSES se ofrece. Entonces digo, ¿cómo es? La pregunta es, claro, ¿hay plata para determinado tipo de cosas y para esto que hasta llama la atención que un laburante tenga que pagar? Claro, pero sí me parece que la pregunta es pertinente.
Podría ocurrir, señores, estamos en una emergencia terrible. Las cosas están mal, el mundo está mal, está pedimos bien. un sacrificio patriótico a todos, paguen todo. bien. Y la gente puede decir, bueno, tan mal no nos ha ido, vamos bastante mejor, miren cómo están en Grecia, pagamos. Pero eso implica Un admitir sinceramiento. que hay problemas. Si yo no digo que no hay problemas, entonces es porque estoy mintiendo y realmente hay dificultades para recaudar. Yo no creo que sea tan así, porque el impacto de este impuesto no es tan significativo. Levantar esto no significa tanto. Puede significar, se calcula, 6.000 millones de pesos en el año. Son 500 millones de pesos por mes. Claro, para nosotros es mucho, pero para la economía nacional, para el presupuesto público, no es tanto. Tengo la impresión que hay otro componente de orden político que todos conocemos. El gobierno estaba acostumbrado a aumentarlo no en forma automática, sino a pedido. Entonces venían los sindicalistas, venía la CGT, en aquel momento encabezada por Moyano, le pedía, el gobierno dice, bueno, como me pidió Moyano, lo voy a dar, y quedaban bien con unos y otros, digan, miren lo que yo conseguí, miren lo que yo le di. De repente demoraron en hacer ese aumento, porque estaban especulando con ver quién se quedaba en la CGT y el gobierno estaba tratando de ayudarlo a los otros, entonces no le querían dar manija a Moyano, en el fondo creo que hay una especulación política, y después esa transformación no se dio y salió el sector de Moyano a reclamarlo fuertemente y entonces el gobierno ahora está como ofendido. A mí me da la impresión que la presidenta está diciendo, bueno, si me lo piden de mala manera, no se los voy a dar. Pero creo que, digamos, el bienestar de la gente, la equidad social, tiene que estar por encima de cualquier enojo, de cualquier mezquindad y de cualquier capricho. Esto es justo. Lo pida Mongo, lo pida Moyano, lo pida quien sea. Y hay ¿Los que darlo jubilados pagan? y sí pagan, si exceden esa cantidad. Claro, los jubilados del sistema nacional que están ganando bajo, no. Pero, por ejemplo, en la provincia que tiene buenas jubilaciones, hay muchísimos jubilados que están pagando, lo cual tampoco parece razonable, insisto, si vemos que hay mucha gente que no paga y mucha gente que evade. Porque todos sabemos, cuando vamos a comprar algo, que no nos dan el ticket. Y todos sabemos que las grandes compañías se acomodan sus números para facturar, aparecer como vendiendo de menos y ganando de más y pagando de más para evadir impuestos. ¿Quiénes no pagan? ¿Quiénes están exentos? Bueno, los jueces, por ejemplo, que están muy cuestionados si los jueces deben pagar o no deben pagar. ¿Los políticos? No, Digo, los diputados, senadores, eso están, ¿pagan? Sí, pagan. Sí. Bueno, ayer, por ejemplo, hoy me mandaba un jubilado un mail a la radio y me decía, ahora nos ofrecen un crédito con la misma plata nuestra que vamos a pagar este famoso crédito Argenta, ¿no? Sí, de alguna manera, digamos, esto hay alguna dificultad para poder explicarle bien a la gente. Exacto. Qué lo estamos Creo que haciendo y todavía por no qué. está demasiado claro, ¿no? No. Va a haber 3 formas diferentes de Así es, implementar. ¿Algo más para agregar, Jorge? No, que me parece que es hora para pensar que el sistema tributario argentino debe ser modificado. Primero, por estas circunstancias que estamos apuntando. Y segundo, porque no nos olvidemos que el grueso de la recaudación no viene de ganancias, viene del IVA. Ajá. Y el IVA es lo que la gente compra. Entonces, un litro de leche lo toman por igual una familia rica que una familia pobre. Y todos pagan IVA. Y en cambio, la ganancia, que es donde habría que haberse una diferencia, no está pesando en la forma que debe pesar. Creo que en ese punto es necesario volver a... Así que estamos rediseñando un montón de instituciones que venían de la época del modelo neoliberal que fracasó. El sistema impositivo debe ser revisado y discutido en el conjunto de la sociedad para ponernos entre todos de acuerdo. ¿Quién tiene que pagar? ¿Quién no tiene que pagar? ¿Y cuánto tiene que pagar cada uno? Como abogado laboralista quiero que me hagas una reflexión de algo que esta mañana yo hablaba con el Momo Venegas y me ponía el ejemplo de la suspensión que hay en las empresas automovilísticas. Hoy por hoy Renault tiene 1.700 suspensiones, en otras empresas se han adelantado vacaciones y me hablaba concretamente que está al borde del cierre McCain, la empresa que fabricaba las papas fritas de exportación, creo que de la zona de Balcarce. Sí. Digo, ¿cuál es la situación laboral como laboralista que sos? ¿Cómo ves hoy por hoy el trabajo en la Argentina? Todavía estos síntomas que aparecen en los diarios no se detectan en la vida cotidiana. Es decir, no estamos viendo, como en otros tiempos, cierre de empresas, suspensiones, despidos masivos. Esa situación realmente no se verifica. Hoy todavía estamos, digamos, disfrutando del crecimiento que venimos acumulando de los años anteriores y con alguna expectativa de que el empleo se podría mantener. Obviamente está sujeto a que en la economía, como en tantos órdenes de la vida, hay sorpresas, ¿no? Y si estas cuestiones de la exportación o de la importación empiezan a traer problemas,
podría haber dificultades, o si se empieza a transitar una etapa recesiva, que por ahora no la vemos. Vemos si, yo no soy economista, pero uno lee, sí, la que luz dice, amarilla. Estamos creciendo menos, pero seguimos creciendo. Bueno, ojalá que sí sea, ¿no?